comentado que si yo tenía un punto Z en el semiplano superior, H2, y yo tomaba, digamos, números de X y de Y infinitesimalmente pequeños, o sea, números chiquititos, entonces, digamos, yo podía generar un triángulo rectángulo cuyos catetos fueran de X y de Y íbamos a introducir una forma para medir las hipotenusas de ese triángulo infinitesimalmente pequeño, que a esa hipotenusa le vamos a llamar DSH, subíndice H2, y iba a estar, digamos, definimos la longitud de la hipotenusa como con esta expresión de aquí, ¿no? Entonces, esta expresión de aquí es prácticamente igual a la hipotenusa euclidiana, salvo porque estamos afectando la expresión por el número Y, por la parte imaginaria del complejo Z. Y habíamos hecho el comentario de que entre más cerca estuviera Z del eje real, entonces, pues como Y iba acercándose a cero, toda la expresión de S se iba a hacer más grande, ¿no? Iba a tender a infinito. Bien, entonces, después de eso, definimos la longitud de una curva en términos de esta cosa que se iba a llamar el infinitesimal de longitud. Esta cosa es el infinitesimal de longitud o diferencial de longitud, ¿no? Bien, entonces, bueno, pues que era lo que habíamos comentado, que si yo tenía, si yo tenía una curva, que, digamos, empezaba en A y terminaba en B, o sea, una función que va del intervalo cerrado A como a B en H2, ¿no? Supongamos esta de aquí, donde los extremos de la curva pues son gamma de A y este de aquí gamma de B. Entonces, pues bueno, normalmente, el comentario que hicimos ayer es que para calcular la longitud de la curva, lo que se suele hacer es que te tomas una partición del intervalo AB y eso genera una partición en la curva. Entonces, pues tienes, digamos, una cantidad pues finita de segmentitos de recta. Y bueno, la suma, digamos, de la longitud de estos segmentitos de recta te va a dar una aproximación de la longitud de la curva, y dependiendo de qué tan fina sea la partición, pues la suma de esos segmentitos la suma de las longitudes de esos segmentitos de recta va a acercarse cada vez más a la longitud de la curva. Entonces lo que se hace es que se toma el límite cuando la cantidad de puntitos que te tomas aquí adentro tiende a infinito, y el límite es lo que se suele considerar como la longitud de arco, ¿no? La longitud de la curva. Entonces, bueno, justo en el límite, en realidad lo que estás haciendo es sumar, porque esa es la concepción, como la concepción que se tiene de la integral, ¿no? Como tienes muchas sumas muchas sumas finitas y te fijas en el límite de todas esas sumas, ¿no? Y al final, como una interpretación un poco más, pues, o sea, una interpretación que se puede hacer de la integral es que en realidad estás sumando sobre cada uno de los puntos de la curva el valor de alguna función en específico. O sea, en este caso, sobre cada punto tú te estás tomando un triangulito infinitesimal y lo que estás haciendo es sumar en ese punto, sumar para cada punto lo que vale, en este caso de lo que estamos hablando de la longitud de arco,
lo que mide la longitud de ese triangulito infinitesimal, la longitud de la hipotenusa. Entonces, la única diferencia es que de lo que estamos haciendo ahora es que ahora las hipotenusas de estos triángulos rectángulos que se están formando aquí, ya en el límite, las vamos a medir no como estamos acostumbrados con el teorema de Pitágoras, sino las vamos a medir con esta expresión de aquí. Entonces, bueno, esa es básicamente la idea, ¿no? De qué está pasando ahora con la longitud hiperbólica. Entonces, como les dije, yo no los voy a poner a integrar nada más quiero que quede clara la idea. Y pues vamos a hacer un ejemplo de cómo se calcula la longitud de una curva con esta expresión de aquí. Bien. Entonces, a ver, vamos a tomar dos puntos en el semiplano, digamos, sean P y Q, dos puntos en el semiplano superior, en H2, de tal forma, tal es que la parte real de P es igual a la parte real de Q. O sea, eso quiere decir que digamos, viven en la misma recta perpendicular al eje real, ¿no? Entonces, a ver. Aquí tengo el eje real. Y tengo P y Q, que digamos, tienen la misma parte real. Eso quiere decir que tienen la misma coordenada, pues, X, ¿no? Entonces, a ver, vamos a hacerlo. Entonces, a ver, este punto de aquí, digamos, va a ser, bueno, este va a ser P y este va a ser Q. Y los dos satisfacen que tienen la misma parte real, ¿no? O sea, este puntito de aquí es la parte real este puntito de aquí es la parte real de los dos y es la misma, ¿no? Entonces los dos, digamos que pertenecen a la misma recta perpendicular al eje real. Y yo quiero, utilizando lo que les acabo de decir, calcular la longitud del segmento de recta verde del que yo acabo de dibujar, ¿no? Yo quiero calcular la longitud de este de aquí. Entonces lo que tengo que hacer, pues es calcular la integral del ds a lo largo de esa trayectoria. Entonces, a ver. Según lo que está escrito aquí arriba, pues sí, ¿no? O sea, para calcular la longitud de la curva, de esa curva, la curva que estoy considerando en este caso es la curva que es el segmento de recta que tiene como extremos el punto P y el punto Q, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es que tengo que integrar esta función de S a lo largo de esta trayectoria de aquí. Entonces, a ver, lo voy a escribir. Entonces, lo voy a poner, a ver, consideremos L, el segmento de recta, que une a P y Q, ¿no? O sea, L es esta curva de aquí.
Entonces, a ver, calculamos. Según lo que yo escribí allá arriba, la longitud hiperbólica de esta curva de aquí es igual a la integral de ds h2 sobre L, ¿no? Ahora, pero yo quiero que noten lo siguiente. A ver, vamos a ver si... A ver, voy a abrir la toma. Entonces, a ver si se fijan los puntos para los puntos sobre esta trayectoria de aquí, sobre esta trayectoria verde. Si se fijan, solamente me estoy moviendo en la dirección del eje imaginario, ¿no? O sea, solamente me estoy moviendo en la dirección, en la dirección, ¿cómo se llama? Vertical. O sea, lo único que cambia en este caso es la coordenada Y de los puntos de esta trayectoria. ¿Sí están de acuerdo con eso? ¿O no? Sí. Sí. Sí, o sea, a lo largo de esa trayectoria, lo único que cambia, como los dos tienen la misma parte real, lo único que cambia es la coordenada Y. Bueno, entonces, eso quiere decir que no hay perturbación en la dirección de X, ¿no? O sea, en ese caso el dx de este triangulito de aquí, el dx es cero, porque no me estoy moviendo ni a la derecha ni a la izquierda, solo me estoy moviendo hacia arriba, ¿no? Entonces, ok. Bien. Entonces, a ver, notemos que a lo largo de la trayectoria L, de la trayectoria esa señalada por el segmento este verde, el dx es cero. Es cero, pues porque lo que les acabo de decir, ¿no? Como solo me estoy moviendo en una dirección vertical, no me estoy moviendo hacia los lados, que es donde cambiaría la x. Pues entonces el dx es cero. Y esta expresión de aquí quedaría de la siguiente forma. Esto sería la integral sobre L de la raíz de dy cuadrada entre y, ¿no? Entonces, si dx es cero, entonces te queda raíz de dy cuadrada entre y. Y esto sería igual a la integral de dy entre y, ¿no? La integral sobre gamma de eso de ahí. Les digo, la integral a lo largo de la curva de esta expresión de aquí, de dy entre y. Entonces, bueno, ¿y cuáles son los límites de integración? Pues los extremos de la trayectoria de aquí, ¿no? O sea, en este caso, este punto P tiene parte imaginaria, pues así, pues, bueno, a ver, sería así, ¿no? Parte imaginaria P. O sea, este puntito P, su parte imaginaria, pues es así, la parte imaginaria de P, que es, digamos, la altura a la que está puesto, y este puntito de aquí, pues, sería la parte imaginaria de Q. O sea, la altura sería su parte imaginaria, ¿no? O sea, entonces, los extremos, los límites de integración en este caso serían los extremos del segmento, y los extremos son las partes imaginarias de cada uno de los puntos. Entonces, esto sería igual a la integral de la parte imaginaria de P a la parte imaginaria de Q de esta función de aquí, de y entre y, ¿no? Entonces, bueno, según
según lo que según lo que aprendimos en cálculo 2, a los que ya la hayan llevado, esta integral de aquí es el logaritmo, el logaritmo de la parte imaginaria de Q. Eso es como integrar la función 1 entre y con respecto de y, ¿no? Entonces es el logaritmo natural de la parte imaginaria de Q menos el logaritmo de la parte imaginaria de P, ¿no? Y bueno, por propiedades de logaritmos, esto de aquí se puede escribir así. Este es el logaritmo de la parte imaginaria de Q entre la parte imaginaria de P, ¿no? Porque los logaritmos abren productos en sumas, ¿no? Entonces, si tengo el logaritmo de algo menos el logaritmo de otra cosa, entonces eso me queda logaritmo de este entre este, ¿no? Bien. Entonces, pues más o menos, esta es la idea de cómo se aplica esta definición de longitud hiperbólica, en la cual lo que tengo que hacer es agarrar la función que está dada por el diferencial de longitud del infinitesimal de longitud y la tengo que integrar a lo largo de la trayectoria de la curva sobre la cual yo quiero calcular la longitud. Entonces, en este caso, la curva fue pues, un pedazo de recta totalmente vertical. Y bueno, en este caso, en el caso de esa recta, nos queda que la longitud, en el caso euclidiano, sería simplemente pues, la diferencia de la parte, el módulo de la diferencia de las partes imaginarias de estos dos, ¿no? O sea, sería la norma, digamos, de este vector en el caso euclidiano. Pero aquí no. Aquí es la parte imaginaria de Q, logaritmo de la parte imaginaria de Q entre la parte imaginaria de P, ¿no? Entonces aquí ya podemos darnos cuenta que la noción de longitud está cambiando totalmente, ¿no? Es otra cosa. Y bueno, de esta expresión de aquí, bueno, lo voy a poner aquí abajo, de esta expresión que obtuvimos, ajá, podemos tener la siguiente observación. Si yo hago que entre más, digamos, si yo me fijo, digamos, en el límite cuando la parte imaginaria de P tiende a cero, o sea, si yo, como les había comentado yo la clase pasada, si yo acerco P cada vez más al eje real, entonces, ¿qué le va a pasar a esta expresión de aquí? ¿Tendría infinito? Ujú. Sí, sí, exactamente eso. Entonces, a ver, no, espérame, déjame checar algo. Ajá, entonces, a ver, si la parte imaginaria, ¿dónde está? Aquí está. Si la parte imaginaria de P tiende a cero, entonces, pues la longitud de L, bueno, la longitud hiperbólica de L, tiende a infinito, ¿no? Bien. Sí. Ok, entonces, a ver, ¿qué
más. Bueno, ok. Entonces, ya tenemos una forma de calcular distancias a lo largo de trayectorias, ¿no? Esa es la idea, digamos, de introducir el concepto de esta función de aquí, el ds hiperbólico. Y entonces, bueno, pues la longitud va a ser la integral de esa función a lo largo de la trayectoria. Entonces, bueno, pues en este caso nos agarramos una integral, pues facilona, pero se podrán imaginar que no siempre es sencilla, ¿no? Entonces, justo para evitar hacer cálculos de integrales, porque sí hay otras, digamos, aproximaciones a este tema en el cual se resuelve una integral así horrenda y a partir de eso ya tienen una forma de saber cuál es la distancia mínima entre dos puntos. Pero bueno, nosotros vamos a tratar nosotros vamos a evitar esa situación. Vamos a integrar. La única integral que vamos a resolver es esa que acabamos de hacer y tal vez otra ella, ¿no? No se alarmen por eso. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es introducir el concepto de geodésica. Entonces, bueno, en el plano euclidiano, o sea, en el plano euclidiano, nosotros teníamos que si yo tenía dos puntos, P y Q, la trayectoria entre esos dos puntos que minimiza la distancia, o sea, porque hay muchas trayectorias, digamos, ¿no? De P a Q. ¿No? Pues, por ejemplo, esta. Pero bueno, la trayectoria entre estas dos que minimiza la distancia es justamente la línea recta entre ellos dos, ¿no? Eso no sé si lo han demostrado en algún curso, yo me imagino que no, pero intuitivamente nuestra cabecita nos dice que así es, ¿no? O sea, nuestra intuición nos dice que efectivamente la distancia más corta entre dos puntos, con la forma de medir las distancias en el plano euclidiano, nos dice que la trayectoria que minimiza la distancia entre dos puntos es justamente la línea recta, ¿no? Bueno, pues en este caso, lo que vamos a hacer es que vamos a definir una geodésica de H2 como una curva que minimice la distancia hiperbólica entre cualesquiera dos puntos. O sea, una curva que minimice la distancia, pero esta forma de medir, la distancia que está dada por esta forma de aquí. Entonces, bien. Definición. Entonces, a ver, una geodésica entre P y Q, entre dos puntos del semiplano, será una curva, vamos a ponerle, ¿cómo pongo aquí? Gamma, ¿no? Será una curva gamma que minimice la distancia entre estos. ¿Y a qué me refiero con esto, no? Entonces, es decir,
que la longitud hiperbólica de gamma es menor o igual a la longitud hiperbólica de alfa para alfa cualquier curva cualquier curva de P a Q, ¿no? Entonces esa sería nuestra definición de geodésica. Una geodésica entre dos puntos va a ser una curva que va de un punto al otro, de P a Q, de tal forma que la distancia, la longitud de la curva entre esos dos puntos va a ser más pequeña que cualquier otra longitud de cualquier otra curva que pase por P y Q, ¿no? Esa es la idea, simplemente. Entonces, bueno, ahora nuestra tarea será pues descubrir quiénes son esas curvas, qué forma tienen las curvas que satisfacen esta definición de minimizar la distancia en H2 con esta nueva noción de distancia que estamos introduciendo, ¿no? Eso será, digamos, la labor de los próximos días. Pero bueno, para eso, o sea, yo estoy, digamos, lo que estoy haciendo es que estoy tomando dos puntos en el plano, ¿no? O sea, tengo un punto P, un punto Q, y entonces yo estoy diciendo, bueno, pues una geodésica va a ser una curva que de tal forma que la longitud, o sea, la longitud hiperbólica de esa curva, la integral del ds sobre esa trayectoria, sea más chiquita o igual que la integral de la integral del ds sobre cualquier otra trayectoria que yo me tome, ¿no? Entonces, bueno, la idea es, como ya les dije hace rato, ver ahora cómo van a ser quiénes van a ser las curvas que hagan el papel de líneas rectas, ¿no? Porque en realidad eso es lo que queremos encontrar. O sea, en el plano euclidiano, las geodésicas son las líneas rectas, ¿no? Lo que les comentaba acá arriba. Una geodésica del plano euclidiano es una curva que minimice la distancia entre dos puntos, pues es una línea recta, eso sí. Pero ahora con la nueva noción de distancia, pues vamos a descubrir quiénes van a ser esas nuevas curvas, ¿no? Pero bueno, lo que estoy diciendo aquí necesita un detalle que vamos a probar ahorita, y es que para cualesquiera dos puntos de H2 siempre existe una curva que satisfaga estas condiciones, ¿no? Siempre existe una geodésica entre ellos dos. Porque si no existe la geodésica, entonces pues lo que estoy haciendo no tiene mucho chiste, ¿no? Pues tengo que ver que efectivamente, dados dos puntos, siempre va a existir una curva que minimice la distancia entre ellos dos. Bien. ¿Preguntas? ¿No? No. Bueno, ok. Entonces vamos para allá, ¿no? Vamos para probar que entre cualesquiera dos puntos siempre existe una geodésica. Entonces, a ver, antes de eso vamos a dar una definición. Es que si... Bueno, antes de probarlo, vamos a dar una definición que involucra las geodésicas, ¿no? Pero sí, vamos a probar que las geodésicas sí, efectivamente siempre existen. Pues a ver, si yo tengo P y Q, dos puntos en el semiplano superior, definimos la distancia
la distancia hiperbólica entre ellos. ¿Cómo? Pues bueno, voy a ponerle D, subíndice H2 de P y Q. Pues este va a ser la notación que voy a utilizar para distancia. Va a ser la longitud hiperbólica de gamma, donde gamma es una geodésica. Entonces, bueno, para que esta definición tenga sentido, lo que tengo que hacer es probar que para cualquiera dos puntos de H2 existe la geodésica que pasa por ellos. Y ya de esa forma, pues ya voy a tener una noción de línea recta, que van a ser esas geodésicas, y una noción de distancia, que va a ser pues la longitud hiperbólica la longitud hiperbólica de la curva que una los dos puntos que yo estoy tomando, ¿no? Bien. Entonces, a ver, con el cálculo que hicimos hace rato, podemos ver que podemos ya ver que ya tenemos una geodésica. Entonces, a ver, si yo tengo dos puntos en el semiplano, digamos, si tengo P y Q en H2, tal es que la parte real de P es igual a la parte real de Q, o sea, la misma situación que les comenté hace rato, o sea, tienen la misma coordenada real, los dos complejos que me estoy tomando. Bueno, entonces, la recta que pasa por ellos dos es una geodésica. Entonces, a lo mejor pueden pensar que, ¿cómo vamos a demostrar esto sin tener que hacer como muchos malabares de cálculos, ¿no? Porque tengo que demostrar. A ver, entonces vamos a hacer un dibujo, ¿no? Vamos a hacer un dibujo. Vamos a ver cómo está la cosa. Yo tengo aquí el eje real, estoy en el semiplano superior. Este es el eje real. Y tengo dos puntos que están, digamos, que tienen la misma coordenada X. Este es P y este es Q. Entonces, bueno, yo ya sé cuál es la distancia entre esos dos puntos. Bueno, sí, pues ya sé cuál es la distancia, la longitud hiperbólica de esta trayectoria de aquí, ¿no? Eso ya la calculé. Pero ¿cómo pruebo yo que esa es más chiquita que cualquier otra que yo me tome? Como que eso involucraría ver que esa integral es más chiquita que cualquier integral que me tome a lo largo de cualquier otra trayectoria, ¿no? Eso de entrada puede sonar un poco, pues no tan fácil, ¿no? Por ejemplo, si yo me tomo cualquier otra curva que va de aquí a aquí, yo tendría que probar que siempre la integral, la integral del diferencial de longitud a lo largo de la trayectoria verde siempre va a ser más chiquita que la otra. Pero hay una forma fácil de darse cuenta de esto, de darse cuenta que en efecto así es, ¿no? Entonces, ¿alguien tiene alguna idea?
sé, ¿tiene que ver con que cercano a cero tiende a infinito? Algo así como la distancia o algo así. La distancia, no tanto. Más bien es que, no. O sea, a ver, ¿qué fue lo que nos hizo, lo que hizo fácil para nosotros calcular esta integral de aquí? Si se fijan, Que a ver, su parte real era igual. ajá, o sea, sí, pero en concreto, lo que nos hizo fácil calcular esa integral era este hecho de aquí, ¿no? Esto. Como como dx era cero, acuérdense que lo que les dije que era dx era cero, o sea, en la expresión del diferencial de longitud, o sea, la expresión del ds es ¿dónde está? Aquí está, ¿no? Aquí, ds es esta expresión y yo tengo que integrar esta cosa a lo largo de la trayectoria. Pero en el caso de esta trayectoria de aquí, fue fácil calcular la integral porque se anulaba, ¿no? Por la forma de la trayectoria, el dx era cero, pues porque no había movimiento en dirección horizontal, solamente había movimiento en dirección vertical. Sí, ¿Que los demás sí están de acuerdo con eso? Que eso fue lo que nos hizo fácil calcular la integral. Sí. Bien, y cualquier otra trayectoria que no sea ese segmento de recta, pues el dx no va a ser cero, ¿no? O sea, en algún punto el dx tiene que ser distinto de cero. O sea, ok, sí. ok, mira, vamos a nombrarle a alfa a la curva azul, ¿no? Entonces, si alfa no, es distinta del segmento de recta este que tenemos aquí. O sea, yo tengo mi segmento de recta y yo tengo alfa, ¿no? Que es una curva que es distinta de ese segmento verde. Entonces, si son distintos, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en algún momento hubo movimiento en una dirección horizontal, ¿no? Porque la trayectoria que va de P a Q, la verde, como es una línea recta que va, es una línea recta, no tiene perturbaciones o sea, no tiene ningún movimiento en una dirección horizontal, siempre te mueves así. Si alfa es una curva distinta, en algún momento se tuvo que haber movido en una dirección horizontal, porque si no se mueven en ninguna dirección horizontal, pues entonces las curvas son iguales. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues por un lado tengo que la longitud hiperbólica de L es a ver, aquí no. Le voy a poner L al segmento de recta que pasa por ellos, ¿no? La longitud hiperbólica de L es la integral sobre L ¿de quién? De, de dx sobre y. Bueno, así quedaba, ¿no? Raíz de dx cuadrada sobre y, que al final la raíz se iba con el cuadrado, pero lo voy a dejar así. Y la longitud hiperbólica de alfa, pues esa como alfa es una curva arbitraria, pues exactamente no sé quién es, pero o sea, lo puedo escribir como la integral de la raíz de x cuadrada. Perdón, aquí me equivoqué, ¿no? Aquí arriba, es de y. Justo les estoy diciendo que el de x es 0 y puse de x. De y cuadrada, ahora sí. Entonces es la raíz de dx cuadrada más de y cuadrada entre y. Esa es la integral a lo largo de esta trayectoria de esta función. Y la del azul es la integral a lo largo de esta trayectoria de de aquí. Bueno, pues entonces, como en el de arriba
el de x es 0, pues entonces, a ver, esta función de aquí es menor o igual que esta de aquí, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí, Pues porque, o sea, en la de arriba no estoy sumando de x y aquí y abajo sí estoy sumando de x, ¿no? O sea, si hay un de x al cuadrado, entonces esa es más chiquita. Entonces, a ver, ¿dónde está? Como la raíz de y cuadrada entre y es menor o igual que la raíz de x cuadrada más de y cuadrada entre y, pues como esas dos funciones cumplen esta relación, pues entonces las integrales también lo van a cumplir, ¿no? Entonces la integral sobre L de, de la raíz de y cuadrada entre y es menor o igual que la integral de x cuadrada de x cuadrada más de y cuadrada entre y ya, pues con esto ya terminé, ¿no? Entonces, la longitud hiperbólica de L es más pequeña o igual que la longitud hiperbólica de alfa para cualquier alfa distinto de L, ¿no? Entonces, bueno, en este caso no fue difícil. Lo único que hay que hacer es darse cuenta de que a lo largo de esta trayectoria, el de x es 0, porque no hay movimiento en una dirección horizontal, y cualquier otra curva que sea distinta de ella va a tener va a cumplir que hay movimiento en una dirección horizontal, y entonces el de x no puede ser 0. Entonces, como aquí el de x es siempre 0 y aquí no, pues entonces esta es más chiquita que esta, y entonces la integral de esta es más chiquita que la integral de esta, y pues por lo tanto la distancia es más pequeña, ¿no? sí. Bien. Ok, ¿alguna pregunta? No. No, pero supongo que para el caso de, o sea, donde su parte imaginaria sea igual en vez de su parte real, va a ser lo mismo, nada más que con dx, ¿no? Pues va a ser, es que eso que dices tú es un caso, lo vamos a hacer de hecho, lo vamos a hacer más adelante, pero si te, o sea, a ver, lo puedo escribir aquí abajo. O sea, tú dices este caso, ¿no? O sea, estoy aquí en el semiplano y ahora tengo dos puntos que tengan la misma parte imaginaria, o sea, que están, digamos, a la misma altura y, ¿no? P y Q. Sí, Y entonces, aquí la línea recta que los une no va a ser una geodésica. O sea, bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Esa no va a ser una geodésica, pero la integral, pero si te fijas aquí, en este caso, la perturbación, o sea, en este caso lo que es distinto lo que es cero es de y, ¿no? Porque no te estás moviendo en dirección horizontal. sí, Entonces la longitud me va a quedar la integral de x entre y. O sea, es diferente, ¿no? sí, justo. O sea, no me va a quedar lo mismo porque en el otro caso que era dx entre dy y entonces la variable sobre la que estoy integrando era la misma, ¿no? Aquí no hay, aquí estoy integrando con respecto de x, pero la variable pero no aparece x, no aparece y. Entonces es una integral diferente. Ok, sí. Bien. Pero bueno, esa nos va a servir para otra cosa. Bueno, entonces ya tenemos que para dos puntos que tengan la misma coordenada real, la misma coordenada x, la recta que pasa por ellos dos es una geodésica, ¿no? Muy bien.
Entonces ya tenemos un tipo de. Tenemos un tipo de geodésicas así como muy precarias por el momento, ¿no? Todavía faltan más. Todavía faltan más geodésicas por descubrir. Pero bueno, por lo pronto, aquí en el semiplano superior, pues con eso podemos concluir que las rectas que son ortogonales al semiplano, pues son geodésicas, ¿no? O sea, estas van a ser, digamos, las líneas rectas. Bueno, van a haber más geodésicas, pero eh, las rectas que son ortogonales al eje real van a satisfacer que son geodésicas de H2, ¿no? Entonces digamos que puedo poner que, pues, por lo tanto, las rectas. Vamos a poner más para acá. Entonces, por lo tanto, las rectas ortogonales al eje real son geodésicas de H2. Ok, entonces yo lo que tengo es que para cualesquiera dos puntos con la misma parte real, sí existe una geodésica, ¿no? Porque recuerden que lo que yo quería probar era que para cualesquiera dos puntos existe una geodésica. Ya tengo que si los dos puntos tienen la misma parte real, pues entonces la recta euclidiana que pasa por ellos dos es una geodésica de H2, eso ya está. Eso ya lo tengo. Entonces ahora hay que descubrir cuál es la geodésica en el caso en el que los puntos no tengan la misma coordenada real, ¿no? Porque eso, o sea, por ejemplo, si yo me tomo este punto y este punto, si va a existir una geodésica que pase por ellos dos, pues no va a ser una de estas, ¿no? Porque no va a ser una recta perpendicular al eje real, esa va a ser otra curva. Entonces, para eso, para descubrir cuáles son, digamos, esas geodésicas que faltan, lo que tenemos que hacer es empezar a ver un poco de las isometrías de H2 con esta noción de distancia. Y entonces, ya que tengamos algunas isometrías de H2, vamos a poder aplicarle las isometrías a esas curvas de ahí, a estas rectas ortogonales, y vamos a obtener todas las demás geodésicas del semiplano. Bien. Ok, pues tengo 4 minutos. Déjenme ver qué más puedo decir. Bueno, pues vamos a definir isometría. Bueno, ¿hay alguna duda hasta ahorita? Pues creo que no. Nada más yo creo que le voy a enviar mensaje en el grupo para ver si podemos ver más ejemplos de geodésicas. O sea, porque entonces no me está quedando claro como qué es una geodésica y qué, o sea, qué es lo que la distingue, por así decirlo. Pero creo que lo podría ver, o sea, creo que esa duda la podría ver con Andrew o con Paco No, bueno, o sea, para ver más ejemplos. lo que pasa es que ahorita, o sea, la definición sí te queda clara. O sea, una geodésica es una curva que minimiza la distancia hiperbólica, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Ok. Entonces, lo único que hemos hecho hasta ahorita es probar ¿dónde está? Bueno, ya no sé dónde está, pero lo único que hemos hecho hasta ahorita es probar que las rectas ortogonales al eje real Son geodésicas. son geodésicas. Yo no he dicho que son las únicas geodésicas. O sea, lo único que he visto es que Ah, ok. todas esas
Todas esas son geodésicas, pero faltan más geodésicas. Ok, sí. Ah, ok, ya. Creo que ya medio, ya entendí cómo. Ajá, faltan más geodésicas porque lo que les comentaba, ¿no? O sea, aquí yo solo tengo quedados 2 puntos con la misma coordenada real, con la misma parte real. Estos 2 puntos tienen la parte real igual, que es esta de aquí. Dados estos dos, existe una geodésica que pasa por ellos, que es esa. Pero si los puntos Ah, y no... los vamos a abordar con las isometrías, ¿no? Para que sea más fácil. Ajá, sí, sí. Pero si yo tomo Ok. otros 2 puntos que no tengan la misma parte real, esos dos no necesariamente, o sea, por este punto y por este punto no pasa una recta ortogonal al eje real. Ujú. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es trabajar para ver cuáles serían las geodésicas que pasan por 2 puntos que no tengan la misma coordenada real. Ok. Entonces, bien, sí, vamos a hablar un poquito de isometrías antes de continuar con, con lo de las geodésicas. Entonces, bien. Entonces, una isometría la voy a definir pues como una función de H2 en H2 biyectiva que preserva la distancia. Bueno, a ver, lo voy a poner así, ¿no? Una función biyectiva que satisface que la distancia hiperbólica entre P y Q es igual a la distancia hiperbólica entre f de P y f de Q. Entonces, bueno, esa vez es una isometría, ¿no? Lo que todo el mundo imaginaba que era pues, una función entre H2 y H2 que preserva la distancia entre los puntos, la distancia hiperbólica. Ok, entonces, bueno, ya son las 9. Lo que vamos a hacer mañana es ver que cualquier función de H2 en H2 que preserve el diferencial de longitud, la expresión esta que yo denotaba como de ese H2, cualquier función que preserve esta cosa va a ser una isometría. Entonces ya probando eso, vamos a ver algunas isometrías muy específicas de H2 y con eso vamos a terminar. Con esas isometrías vamos a aplicarles esas isometrías a estas geodésicas que tenemos, que son estos rayos perpendiculares al eje real, y con eso vamos a obtener todas las geodésicas del semiplano. Entonces, bueno, pues si no tienen dudas, nos vemos mañana, chicos. Vale, gracias. Nos vemos. Vale, bye.